Estos son los puntos que vamos a desarrollar hoy, ¿sí? Las vías sensitivas, sensoriales y motoras, vamos a ver la diferencia entre lo que es sensitiva, sensorial. Las motoras, obviamente. Motora central, neurona motora central y periférica, las diferencias, la ubicación de ellas, dónde se encuentran, que estos dos puntos que vamos a ver son partes todavía de generalidad. Y envoltura del sistema nervioso central es el capítulo 5 del libro de Crossman. Es muy cortita ese capítulo, son 2 o 3 páginas nada más, pero siempre es importante conocer. Para empezar a hablar de información sensitiva, tenemos que decir, como dice acá en la capítulo de arriba, información sensitiva proveniente del medio ambiente externo y del medio interno. De afuera lo que percibimos, calor, dolor, presión, ¿verdad? Todo lo que recibimos de afuera. Medio interno, nosotros dentro del organismo tenemos también receptores que van a identificar un nivel del pH del cuerpo, alcalino, ácido, la temperatura corporal misma, hipertermia, la fiebre, si estamos con hipotermia, en un frío excesivo, el nivel de oxígeno y CO2 que hay en la sangre. Eso da una respuesta al tronco cefálico para que nosotros tengamos respiraciones más profundas o más superficiales para eliminar CO2. O sea, una serie de primero interpretación de qué está ocurriendo en el cuerpo, y el cuerpo o el sistema nervioso central da una respuesta para mejorar y mantener algo que se llama homeostasia, que es equilibrio. Entonces, tenemos receptores tanto del medio ambiente externo como del medio interno del cuerpo. Vamos a recibir esa información y va a tener que viajar a niveles superiores. Entonces, decimos de que toda esa información que proviene del medio externo y del medio interno van a ser conducidas hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Por medio de fibras nerviosas aferentes. Siempre la aferencia va a ser sensitiva, adentro, la información que entra, que va arriba, arriba, adentro, que discurren por nervios craneales y nervios espinales, ¿sí? Nervios craneales, vamos a tener 12 en total, dijimos. Vamos a tener, cuando se desarrollen nervios craneales, vamos a ver que hay algunos puramente sensitivos, algunos nervios craneales puramente motoras, y hay nervios craneales que son mixtos, que tienen información tanto sensitiva como motora, ¿sí? Y algunos tienen un componente autónomo también, que es parasimpático. Pero la información aferente o sensitiva que va a llegar al sistema nervioso central lo van a hacer a través de los nervios craneales o de los nervios espinales. Entonces, eh, clasificación de la información sensitiva. Nosotros vamos a recibir información y vamos a dividirla en dos tipos de sensibilidad: la sensibilidad especial y la sensibilidad general. La especial se le considera también como sensorial, la sensibilidad sensorial. El sensorio es nada más y nada menos que las sensibilidades especiales. Vamos a tocar eso. La sensibilidad general es tacto, dolor, presión, temperatura, noción de postura y movimiento. Tacto, se entiende, dolor también, presión, temperatura, noción de postura y movimiento. Esto va junto. La noción de postura y movimiento es algo que capaz nosotros no le tenemos en mente, no lo registramos como una actividad importante, diríamos, pero sin embargo la tiene. Noción de postura y movimiento recibe también el nombre de propiocepción. Propiocepción es la percepción, la acepción que dice es percibirse, y propio uno mismo, uno ubicarse dónde está, del espacio físico se encuentra, qué postura estás tomando, y nos permite equilibrio y coordinación, que el equilibrio y coordinación va de la mano del sistema vestibular, que es la parte del equilibrio, y el cerebro, que ayuda a la coordinación de movimientos. No vamos a poder coordinar movimientos, no vamos a poder mantenernos en equilibrio si no tenemos una postura adecuada. Y el cerebro recibe toda esa información desde unos receptores que van a estar en las articulaciones, en los músculos, que va a saber dónde está ubicado en el tiempo y en el espacio mismo, ¿verdad? Entonces, de repente, yo ahora estoy sentado y sé que la rodilla tengo doblada, tengo, o sea, la pierna flexionada. O sea, ese tipo de información yo tengo. Por darles un ejemplo nada más rápido, cuando hacemos una marcha, cuando caminamos, cuando uno camina, lleva la pierna izquierda adelante y la acompaña con un balanceo de la mano derecha. Y viceversa, cuando lleva la pierna derecha adelante, la acompaña con un balanceo de la pierna izquierda adelante. Y esos actos hace que nosotros mantengamos un equilibrio, un balanceo correcto y adecuado para permitir una buena marcha. Entonces,
Nosotros cuando decidimos dar una marcha, decidimos dar paso, me levanto de aquí y me voy a la cocina. En ese trayecto del paso, cuando yo di la orden de caminar, yo no estuve evaluando cuando llevo la izquierda, tengo que llevar la mano derecha, cuando llevo el pie derecho, tengo que llevar la mano izquierda para hacer el balanceo. Yo no analizo el balanceo viene sobreañadido a mi marcha. Entonces esa noción de postura puede ser consciente e inconsciente. La consciente es la que yo ubico dónde están mis articulaciones, la inconsciente es la que me acompaña en una marcha en la que yo no necesito evaluar, no necesito pensar para hacerlo, sino que va acompañado de un movimiento. Esa noción de postura y movimiento se conoce como propiocepción. La hay como es consciente y la hay inconsciente. Entonces, esa es la sensibilidad general. La propiocepción, la temperatura, calor, dolor, presión, tacto. Y la sensibilidad especial o sensorial, como se le conoce, son las sensibilidades, como dice su nombre, especiales, especializadas en realidad. El uno es estos son los números, a los pares craneales, a los nervios craneales, se le otorga números romanos para su descripción de 1 al 12, ¿verdad? El 1 sería el nervio olfatorio, el 2 sería el nervio óptico, el 7 y el noveno son el facial y el glosofaringeo, que tienen relación al gusto. Y el octavo es el vestíbulo coclear. Entonces tenemos el olfatorio, obviamente para oler, el óptico para la visión, el séptimo y el noveno para el gusto. El 10 también tiene botones gustativos, pero principalmente 7 y 9 son las del gusto. Y el octavo para el vestíbulo coclear, como dice su nombre, vestibular, viene del sistema vestibular para el equilibrio, y el coclear, que es para la audición. Ellos reciben ese tipo de información, no hay otro tipo de nervio, no hay otro tipo de información aferente que va a llevar una información similar a estos que son especializados. Si yo tengo dañado el óptico de los dos lados, el olfatorio de los dos lados, no voy a oler, no voy a ver, porque no va a haber otra información que lleve una información similar. Entonces, por eso se los llama especializados, ¿sí? Es percepción, es aferencia, es sensibilidad, por lo tanto se llama sensibilidad especial porque están especializadas y eh, nadie cumple un rol similar a ellos, ¿sí? Entonces, la que nosotros, esto vamos a estudiarlo con los pares craneales, la que hoy vamos a ver es la sensibilidad general, ¿sí? Para que yo pueda recibir información desde el medio externo o interno, yo tengo que tener receptores. Y esos receptores hay muchos. Cuando desarrollemos sistema nervioso periférico en tema 1 de seminario, y en el capítulo siguiente también, de la próxima clase, vamos a tocar un poquito mejor sobre las terminaciones nerviosas. Ahí están los receptores, ¿verdad? Y los receptores ahí, como ven, mucho. Hay corpúsculos de Meissner, perdón, hay corpúsculos de Pacini, hay corpúsculos de Ruffini, hay terminaciones nerviosas libres, como esta que ven acá, que son nociceptores, que son las que perciben el dolor. Entonces yo puedo recibir temperatura, un tacto fino, un pinchazo. Yo puedo recibir todo ese tipo de información gracias a los receptores. Los receptores única y exclusivamente van a percibir el estímulo sensorial, sensitivo, perdón, y van a transmitir al sistema nervioso central. Y ahí nosotros vamos a interpretar qué significa eso que nos están enviando. Acá vemos un segmento medular, un corte en un plano axial final con sus respectivas raíces y nervio raquídeo, ¿verdad? Entonces, si yo miro esta médula espinal, voy a ver que esto es un asta posterior y esto es un asta anterior. ¿Cómo yo voy a darme cuenta? Yo puedo tener, acá tengo un ganglio sensitivo, tengo lo que veo en celeste, una raíz posterior o la sensibilidad que va a ingresar por ella, o una vía aferente, como quieran llamarlo. Lo que vemos en rojo va a ser una raíz anterior, va a ser información motora o pueden considerarle como una vía eferente. ¿Sí? Se considera entonces lo que vemos en rojo que es motor, lo que vemos en celeste o azul es sensitivo. ¿Cómo yo voy a ubicar si no tengo estas letritas? ¿Cómo yo voy a saber cuál de estas raíces es anterior y cuál es posterior? Siempre tenemos que ver esta dilatación que le corresponde al ganglio sensitivo, ¿sí? El ganglio sensitivo va a estar siempre, es parte del sistema nervioso periférico. Vamos a tener, si es un ganglio, es un acúmulo de neuronas en ese punto que van a recibir información de quién. Acá tenemos dibujado un esquema de una piel en la que hay un receptor
y ese receptor recibe información. Si es otra información que va hacia el sistema nervioso central, por lo tanto, una información aferente va a ingresar a la médula espinal, siempre un receptor va a estar del lado al que ingresa al sistema nervioso central. Vamos a ver después concepto de decusación, la información que cambia de lado, pero el ingreso de una información es del mismo lado del receptor, de donde yo recibo, ingresa también del mismo lado. Entonces tengo una raíz posterior que va a ser un ganglio donde vamos a tener una neurona. Dice que la información sensitiva que proviene del tronco y extremidades son conducidas por nervios espinales. Entiéndase tronco por tórax y abdomen, y entiéndase extremidades por brazos y piernas, ¿verdad? Toda la información que viene de ahí, de esos lugares anatómicos, van a ser conducidos por nervios espinales, por cualquiera de los 30 nervios espinales, ¿sí? Vamos a recibir esa información. Si me pinchan en el tórax, va a ir por un nervio espinal. Si me pinchan en la punta del dedo gordo, va a ir por un nervio espinal, ¿sí? Si me pinchan en el cuello, va a ir por un nervio espinal. Y la información sensitiva que proviene de la cabeza es conducida por el nervio trigémino, que es el quinto par craneal, ¿sí? El nervio trigémino, entonces, es el responsable de toda la información sensitiva general. Tenemos acá el título grande, sensibilidad general. Toda la sensibilidad general del rostro y la cabeza va a viajar por el nervio trigémino, que es el quinto par craneal, ¿sí? El resto, entonces, van a ser por nervios espinales. El nervio trigémino es el equivalente de los nervios espinales en relación sensitiva. El trigémino tiene también otras acciones, pero en relación a la sensibilidad general es la similar a los nervios espinales. Él va a recibir tacto, dolor, presión, temperatura, incluso propiocepción, que es la noción de postura y movimiento de una única articulación, que es la de la mandíbula, ¿sí? Es la única articulación que va a tener y algunos músculos macetero y temporal que tiene que ver con la masticación. Pero esa es la información de la propiocepción que va a tener el quinto par craneal. Acá vemos el quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Está compuesto por tres ramas importantes: un nervio o rama oftálmica, un nervio o rama maxilar y un nervio o rama mandibular. Son tres ramas: mandibular, maxilar y oftálmica, que van a ir a territorios que le corresponden, obviamente, del rostro, ¿verdad? El nervio oftálmico va a ir hacia la parte del ojo, la órbita, la frente, el maxilar, la zona de la nariz y la parte superior, o sea, en la mandíbula, en el maxilar superior, perdón, y la mandibular, como dice su nombre, va hacia la rama mandibular, ¿verdad? Estos se van a unir en un ganglio que se llama trigeminal o ganglio del trigémino o ganglio de Gasser, ganglio trigeminal, dice nuestro libro, y se van a formar, van a unirse, perdón, y se va a formar el nervio trigeminal, que va a irse al puente que es en el tronco encefálico. Va a ingresar al sistema nervioso a través del puente. Este es el nervio trigémino, entonces, que va a recibir, como dijimos, información sensitiva del rostro. Bueno, vamos a hablar entonces de las vías sensitivas principales. Para entender la información que nosotros vamos a tener que llevar, dice, todas las modalidades de la sensibilidad tienen una secuencia de 3 neuronas entre receptor y corteza. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo voy a percibir en los receptores, vamos a hablar, por ejemplo, de la yema de los dedos, los de información. Esa información va a viajar, va a ingresar al sistema nervioso central y en algún momento va a llegar a la corteza cerebral, va a llegar a la corteza somatosensorial, ¿verdad? Que queda en el giro postcentral cuando mencionamos un poquitito sobre la corteza cerebral. Hay una corteza que es somatosensitiva, que va a recibir la información de la sensibilidad general del cuerpo. Entonces, en ese viaje, desde que yo percibo la información hasta que llegue a la corteza, va a tener que viajar por 3 neuronas, va a tener que pasar por 3 neuronas, ¿sí? A esa neurona, el receptor no es considerado neurona y la corteza va a tener una neurona que sería la receptor y corteza, hay 3. Esta es una secuencia de lo que se conoce como sensibilidad consciente. Escuchen bien eso. Nosotros tenemos, esto es sensibilidad consciente, la que va a llegar a la corteza cerebral, nosotros vamos a tener noción de esa sensibilidad. Hay información inconsciente,
¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no nos vamos a dar cuenta, que va a llegar, por ejemplo, al cerebelo desde la médula espinal. Esa es la propiocepción inconsciente, que viene de las articulaciones también, viene de los músculos y va al cerebelo y nos permite hacer movimientos coordinados. Hay información inconsciente. El cerebelo secundariamente después le va a avisar también a la corteza, ¿sí? Pero la información consciente es la que llega directamente a la cabeza, a la corteza cerebral, perdón, a la corteza cerebral, ¿sí? A un territorio de la sustancia gris del encéfalo. Entonces, esa primera neurona, vamos a ver dónde está. Vamos a verle las tres neuronas dónde están. Es sencillito, hay algunas variantes en el camino, pero es bastante entendible si le prestamos atención suficiente, ¿sí? La primera neurona o neurona de primer orden se le conoce, ¿sí? Ingresa al sistema nervioso central del mismo lado del receptor periférico. Ya mencionamos eso, ¿sí? Si yo tengo acá una médula espinal, tengo dos segmentos medulares acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque salen dos raíces anteriores y posteriores, forman un nervio raquídeo de un lado y del otro, ¿sí? Y las raicillas por las cuales ingresan o egresan, ¿verdad? A la médula espinal. Entonces, si yo tengo un receptor en el dedo, vamos al ejemplo de vuelta a la pulpa de los dedos, en la yema de los dedos, tengo un receptor de este lado derecho del cuerpo, izquierdo de sus pantallas, va a ingresar a la médula espinal por el mismo lado del receptor. Si esto es lado derecho, va a entrar al sistema nervioso central también del lado derecho. ¿Por qué yo digo que esto es lado derecho y por qué considero que esto es anterior y aquello era posterior? Por el ganglio espinal, ¿sí? El ganglio espinal siempre va a ser de la raíz posterior. Entonces le estamos mirando de frente. Dice, cuerpo celular ubicado en el ganglio sensitivo. El cuerpo celular de esa primera neurona, entonces va a estar aquí, en el ganglio sensitivo, ¿sí? Yo voy a tener un receptor que va a recibir información de afuera, va a ingresar a la raíz posterior, ahí hace sinapsis con la primera neurona, ¿sí? Primera neurona. Y esa primera neurona va a enviar fibras que van a ingresar al sistema nervioso central, ¿sí? Dentro del sistema nervioso central hace sinapsis con la segunda neurona. Su nivel depende de la modalidad sensitiva. Entonces, primera neurona ganglio sensitivo va a enviar su axón, va a ingresar a la médula espinal. Va a ingresar al sistema nervioso central en este caso, ¿sí? Ahora, la sinapsis con la segunda neurona, unión con segunda neurona, va a ocurrir cerquita de donde ingresó o bien alto y lejos en la médula oblongada. Tenemos dos lugares en donde esa primera neurona se va a unir a una segunda, ¿sí? Y va a depender del tipo de información que lleva para saber en cuál de esos dos lugares va a ser su sinapsis. Segunda neurona, entonces, vamos a ver ahora dónde están esas segunda neurona. También se los conoce como neurona de segundo orden. Vamos a ver después un poquitito de eso para entender, ¿sí? Cuerpo celular está o en la médula espinal o en el tronco encefálico, ¿sí? Axón decusa al otro lado y asciende hacia el tálamo. Acá tenemos que tener en cuenta una cuestión. Voy a hacer un paréntesis, les voy a decir que toda la información sensitiva que yo percibo del lado izquierdo va a llegar a la corteza cerebral del lado derecho. Y viceversa, todo lo que percibo del lado derecho va a llegar a la corteza, esa información consciente va a llegar a la corteza cerebral del lado izquierdo. Siempre sin excepciones, ¿sí? Siempre que hablamos de la sensibilidad general consciente, ¿sí? Lo mismo con la función motora. La función motora, la orden que saca el hemisferio izquierdo para que yo gobierne y ejecute acciones con la mano derecha, va a ser cruzada siempre. Va a salir de la izquierda y va a llegar a la derecha. Y viceversa. Lo que sale de la derecha es para ejecutar acciones con la mano izquierda. Mano, pierna, lo que sea. Pero siempre la idea es de que la información es cruzada. Entonces hay algo que se llama decusación. Ese concepto de decusación ya lo mencionaron anterior, ya se mencionó en clases anteriores. Información que cambia de un lado a otro. Por lo tanto, dentro de la médula espinal o dentro del tronco encefálico, cuando esa primera neurona se una a la segunda neurona,
el axón va a cambiar al otro lado. Entonces, la información sensitiva va a cambiar de lado después de la unión. Entonces, primera neurona ganglio sensitivo, ingresa al sistema nervioso central. Se va a unir ahí cerquita ya en la médula espinal o un poco más arriba en el tronco encefálico, en la médula oblongada propiamente dicho. Se va a unir con la segunda neurona y ahí, o en la médula o en el tronco, va a cambiar de lado. Va a decusar y va a ascender. Asciende al tálamo, dice. Entonces yo tengo de vuelta un segmento medular, un corte medular en el plano axial. Voy a ver la raíz posterior, la raíz anterior. Y hay algo que quiero que conozcan ya ahora, por más de que sea objetivo de la clase siguiente. Esto es sustancia gris, ¿verdad? La H o la mariposa, el conjunto de neuronas que están unidas, que están aglomeradas, diríamos, a nivel central en la médula espinal, rodeada por sustancia blanca, que son proyecciones de la neurona, ¿verdad? Entonces, esa sustancia blanca vamos a dividirla en tres cordones. O sea, en una mitad yo voy a dividir en tres cordones y la otra mitad otros tres cordones. ¿Cuáles van a ser mis parámetros? Va a ser, obviamente, un surco longitudinal posterior. Perdón, esto es un surco y esto es una fisura. Surco y fisura. Surco posterior, fisura anterior. ¿Sí? Va a dividir en dos mitades. Y a partir de acá, las referencias van a ser mis raíces, la raíz posterior y la raíz anterior. Entonces, entre fisura posterior y raíz posterior tengo el cordón posterior. Entre raíz posterior y raíz anterior, que va a estar aproximadamente aquí, voy a tener el cordón lateral. Y entre raíz anterior y el surco central medial anterior, voy a tener el cordón anterior, ¿sí? Voy a tener tres cordones de un lado y tres cordones del otro, cordón anterior, cordón lateral y cordón posterior. Así se le subdivide a la sustancia blanca medular, ¿sí? Entonces yo voy a tener información que va a llegar, va a ingresar a la médula espinal y ahí va a tomar dos caminos. Directamente hasta posterior de la médula espinal, hasta posterior va a ser sensitivo o aferente y hasta anterior va a ser motor o eferente, ¿sí? Entonces, esa información que vino de afuera, yema de los dedos, primera neurona, ganglio sensitivo. Segunda neurona va a ingresar, o sea, va a ingresar esa información a la médula espinal. La segunda neurona va a estar o en la médula espinal, ahí directamente, hace sinapsis con la segunda neurona. ¿Qué va a pasar con esa segunda neurona? Va a tener que cambiar de lado y va a ascender a niveles superiores por un cordón, en este caso, un cordón anterolateral, el tracto espinotalámico. Vamos a ver después. O receptor periférico, primera neurona ganglio sensitivo o ganglio espinal, ingresa a la médula espinal, no hace sinapsis con nadie y asciende por el cordón posterior a niveles superiores hasta la médula oblongada, que es tronco encefálico, y hay una neurona. Ahí cambia de lado y asciende al tálamo, ¿sí? Entonces tenemos dos opciones. Una vez que ingresa a la médula espinal, o ingresa al cordón posterior para ascender, o ingresa al asta posterior para hacer sinapsis con la segunda neurona y cambia de lado. Vamos a ir viendo esto. Acá vemos, este es de vuelta un dibujo esquemático en un corte axial de una médula espinal, en la que vemos el cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior. De este lado está pintado la información sensitiva y de este lado está pintado la información motora. Temdota dice, vamos a mirar después, temperatura, dolor, tacto. Este es el tracto espinotalámico. Este va a ser el cordón posterior. Vamos a hablar cada uno de ellos qué significan, ¿sí? Esta es la vía nomás en la que tenemos un receptor, llega a la primera neurona en el ganglio espinal y tenemos dos opciones, o hacer sinapsis directamente en la médula espinal y ahí cambiar de lado y después ascender hasta el tálamo, o ingresa a la médula espinal sin hacer sinapsis con nadie, asciende por el cordón posterior hasta los núcleos gracílico-uniformes que son del cordón posterior, cambia de lado y ascienden al tálamo. Al tálamo va a llegar toda la información sensitiva general. Al tálamo se le conoce como estación de relevo de la sensibilidad general. Toda la información general del cuerpo va a pasar por el tálamo.
y de ahí va a ir a la corteza. Por lo tanto, el tálamo va a ser la tercera neurona en todos los casos de la sensibilidad general. Bueno, vamos a seguir con la del segundo orden, con la segunda neurona todavía, para entender quiénes llegan a la médula espinal y quiénes llegan al tronco. ¿Estamos? Tenemos dos tipos de información. Información sobre tacto, presión grosera, protopática, dolor y temperatura. Vamos a tener dos tipos de presión. Les explico en breve la diferencia entre presión grosera y hay un tacto fino o epicrítico. Vamos a tener dos tipos de tacto y presión distinta. Uno va a ser fino y otro va a ser grosero, pero grosero entiéndase la presión y tacto grosero en el sentido de que va a ser menos fina nada más, va a ser menos eficiente. Le voy a explicar enseguida la diferencia entre una y otra. Entonces la información sobre tacto, presión grosera, dolor y temperatura van a viajar por un tracto o vía similar. ¿Sí? Toda esta información va a viajar por el mismo camino. Terminan cerca de su ingreso a la médula espinal, en el hasta posterior hacen sinapsis con la neurona de segundo orden. Entonces, la información que llega al sistema nervioso y trae información de tacto, presión grosera, dolor y temperatura, van a terminar donde? Cerca de su ingreso. Entonces, la información de tacto, presión, dolor, temperatura va a ingresar al sistema nervioso central y va a terminar, perdón, cerca de donde ingresó. ¿Dónde queda eso? Hasta posterior de la médula espinal. Uno o dos, o incluso tres segmentos más arriba, o puede ser en el mismo lugar, o uno, dos o tres segmentos más arriba, que hace su sinapsis, pero no hace muy lejos, queda bien cerquita de donde ingresó. Si ingresó acá, en el asta posterior, en este segmento, o uno o dos niveles superiores, pero ya va a ser sinapsis en el asta posterior de la médula espinal, ¿sí? Esa información va a ser sinapsis en la médula espinal, ¿sí? Sinapsis con neuronas de segundo orden, axones de Kusam cambian de lado y ascienden por el tracto espinotalámico. Entonces, yo voy a tener que, si yo tengo, vamos a un ejemplo de vuelta, yema de los dedos, ¿sí? Yema de los dedos. Es la primera neurona que va a estar en un ganglio espinal que va a estar acá en la raíz posterior, ¿sí? Primera neurona, ganglio espinal. Ingresa a la médula espinal al sistema nervioso central del mismo lado del receptor. Si acá estuvo el receptor, primera neurona en el ganglio, ingresa del mismo lado del receptor. Hace sinapsis en el asta posterior. Segunda neurona, asta posterior, ¿sí? Entonces dijimos que por ley todas las fibras después de la segunda neurona van a cambiar de lado. Por lo tanto, la información que llegó al asta posterior va a emitir un axón. El axón de esa segunda neurona ya va a cambiar de lado y va a ascender hasta el tálamo por este tracto o vía. Y este tracto se llama espinotalámico. Van a recordar siempre las vías tanto ascendente como descendente. Sus nombres van a tener relación. O sea, siempre va a ser determinante de dónde a dónde va. Si yo tengo que este tracto se llama espinotalámico, quiere decir que va desde la médula espinal al tálamo, ¿sí? Este tracto se llama talámico, va de la médula espinal al tálamo. Temperatura, dolor, tacto, temdota. Acá hay una mnemotecnia para que se aprendan de que la información tanto sensitiva en relación al dolor, al tacto grosero y temperatura van a viajar por el tracto espinotalámico, ¿sí? Tracto espinotalámico. Va a ascender hasta el tálamo, que va a ser la tercera neurona, y ahí va a ir a la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, segunda neurona. Por lo tanto, el axón de la primera, ganglio sensitivo, su axón va y hace sinapsis con la segunda neurona. El axón de la segunda neurona va a cambiar de lado y va a ascender. Por lo tanto, lo que está ascendiendo, lo que yo veo acá, las fibras que van a ascender por este tracto, van a ser axones de segundo orden, axones de esta segunda neurona. ¿Se entiende? Ahora, la información táctil fina, discriminativa, epicrítica y la propiocepción, tacto fino, tacto grosero, y la propiocepción.
¿sí? La propiocepción, como ya les dije, era la noción de postura y movimiento. Es la percepción de en qué plano del espacio se encuentra, ¿sí? Ahora, lo que les voy a explicar, entonces, tacto fino y propiocepción van a viajar por otro camino, distinta al tracto espinotalámico, ¿sí? Ahora lo que les quiero hacer un paréntesis de nuevo es la diferencia entre tacto fino y tacto grosero, ¿sí? El tacto fino y el tacto grosero vamos a diferenciar con un ejemplo ahora que les voy a dar simple y sencillo. Le entrego una moneda a una persona, ojos vendados, y solamente va a tener que percibir con la mano. Va a agarrar ese objeto, va a tocar y va a decir, esto es un material redondo, circular por lo menos, ¿sí? Circunferencial, como quiera llamarlo. Es un objeto redondo, plano, eh, de aluminio o de algún material, no sé cómo se llama estos materiales, un metal, que es, hecho, es una cosa redonda de metal. Ese es el tacto grosero. El tacto fino va a tocar ese objeto y va a decir, tiene relieve, tiene el rostro de alguien, tiene letras, es una moneda, o tiene letras y es una medalla. O sea, va a distinguir, lo grueso va a interpretar qué es, pero el fino va a relacionar las diferencias mínimas entre una y otra, ¿sí? Entonces el grosero va a identificar brutamente y el fino va a ser más específico, ¿sí? Esa es la diferencia. Trabajan juntos, pero viajan por caminos distintos, ¿sí? Entonces, ese tacto fino con la propiocepción van a ingresar a la médula espinal, no van a hacer sinapsis con nadie y van a ascender por el cordón posterior, ¿sí? Vamos de vuelta a esta imagen. Información sensitiva, tacto fino o propiocepción, que puede estar en las articulaciones, en los ligamentos, aparato de Golgi. Información sensitiva, ya vamos al tacto fino. Tacto fino, percibí la letrita de la moneda, ¿sí? Llega al ganglio espinal, primera neurona, ¿sí? Esa primera neurona dentro del ganglio espinal va a emitir una axón espinal, pero no va a hacer sinapsis con nadie. Esa fibra o ese axón de esa primera neurona del ganglio espinal, una vez que haya ingresado a la médula espinal, va a meterse en el cordón posterior, ¿sí? Y va a ascender hasta el tronco encefálico. Ahí va a ser su sinapsis con la segunda neurona. Por lo tanto, si yo miro en esta sustancia blanca, ¿qué hay? Voy a ver axones. ¿Axones de quién? Axones de la primera neurona. ¿Sí? Importante discriminar esto, ¿sí? ¿Quién viaja por el cordón posterior? Axones de la primera neurona. Por lo tanto, son neuronas de primer orden. ¿Quién va a viajar acá? Axones de la primera neurona. ¿Quién va a viajar por el tracto espinotalámico? Axones de segundo orden, axones de las neuronas de segundo orden que están ubicados en el asta posterior. ¿Se acuerdan que teníamos un receptor? Primera neurona ganglio espinal, segunda neurona asta posterior de la médula espinal, información cuyo axón cambia de lado, ingresa al tracto espinotalámico y de ahí asciende, ¿sí? Por lo tanto, ¿quién asciende por el tracto espinotalámico? Axones de segundo orden. ¿Quién asciende por el cordón posterior? Axones de primer orden. Son axones de esta primera neurona. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Entonces, decimos de que esa información, tacto fino y propiocepción, ingresan a la médula espinal, no hacen sinapsis, asciende por el cordón posterior. Esto es lo que vimos ahora. ¿Dónde terminan? En los núcleos grácil y cuneiforme de la médula oblongada, ¿sí? Estos mismos este cordón posterior tiene de vuelta dos fascículos, grácil que es medial y cuneiforme que es lateral. Eh, Vamos a ver después la información, quiénes llegan al grácil y quiénes llegan al cuneiforme, que está distribuido por una cuestión somatotópica, se llama, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Termina entonces los núcleos, si yo tengo fascículos que se llaman grácil y cuneiforme, voy a tener núcleos con esos mismos nombres en la médula oblongada, núcleos grácil y cuneiforme de la médula oblongada, o bulbo raquídeo, ¿verdad? Médula oblongada o bulbo. Nuestro libro, el Crossman, dice médula oblongada.
Ahí los axones cambian de lado y ascienden por el lemnisco medial hacia el tálamo. Cambian de lado y esa fibra, esa vía por el cual asciende, ese cambio por el cual asciende al tálamo se llama lemnisco medial. Vamos a mirar acá un dibujo esquemático de todas estas vías que estábamos mirando, ¿sí? Nos vamos a la más baja. Yo tengo acá unas letritas de lo que estoy compartiendo. No veo lo que dice, pero voy a tener información acá del tacto grosero, temperatura, dolor o información nociceptiva. Dolor y temperatura prácticamente, los principales. Que voy a tener un receptor de este lado. Esa información va a viajar y va a llegar ¿a dónde? A la primera neurona. Primera neurona está ubicada ¿dónde? Ganglio espinal, por fuera, en el sistema nervioso periférico. Esa primera neurona va a emitir un axón que va a ingresar a la médula espinal del mismo lado de su receptor. Una vez ingresado a la médula espinal, esta información que lleva tacto, dolor, presión y temperatura, va a ingresar y va a hacer sinapsis cerquita ya de su ingreso, en el asta posterior de la médula espinal, ¿sí? Hace sinapsis con la segunda neurona y ahí por ley esa segunda neurona, al emitir su axón, ese axón ya va a tener que cambiar de lado, va a tener que decusa al lado contrario y asciende por qué vía o tracto, el tracto que viene desde la espina al tálamo se llama espinotalámico, ¿sí? Por el tracto espinotalámico. Entonces, la información que llegó de un lado del cuerpo, que lleva dolor, temperatura, tacto, primera neurona, ganglio espinal, segunda neurona, médula espinal, hasta posterior, cambia de lado, asciende por el tracto espinotalámico hasta el tálamo. Ahí va a estar la tercera neurona, estación de relevo a la sensibilidad general. Y de ahí va a ir a la corteza cerebral, ¿sí? Entonces tenemos ya de que aquí el tracto espinotalámico lleva información o axones de segundo orden que son de la segunda neurona. Información del tacto fino y la propiocepción consciente llega desde el receptor periférico que está aquí, ingresa a la primera neurona, que es en el ganglio sensitivo también, ¿sí? Ingresa a la médula espinal el axón de esa primera neurona y asciende. No hizo sinapsis con nadie, ascendió hasta el bulbo, hasta la médula oblongada. Por lo tanto, cuando viajó por el cordón posterior esta información, lo está haciendo el axón de esta primera neurona. ¿Se entiende la diferencia? La primera neurona está en verde, ascendió. La primera neurona está en verde, sinapsó. Por lo tanto, ¿quién asciende de esta otra información en rojo? Sin embargo, aquí, la que ascendió por la médula espinal, particularmente cordón posterior, ascendió el axón de esta primera neurona hasta que hizo sinapsis, perdón. Al haber hecho esa sinapsis, por ley, después de la segunda neurona, hizo sinapsis ¿dónde? En los núcleos del cordón posterior, que son los núcleos grácil y cuneiforme. Cambia de lado, de CUSA, y asciende hasta el tálamo por una vía que se llama medial, ¿sí? Algunos libros a este tracto espinotalámico, una vez que ingresa al tronco encefálico, le cambian de nombre y le llaman lemnisco espinal, ¿sí? El tracto espinotalámico en el tronco recibe la denominación de lemnisco espinal. Algunos lo siguen llamando tracto espinotalámico, otros lemnisco espinal. No sé, si de repente leen otra literatura, no se confundan, ¿sí? Es lo mismo. Entonces ya tenemos hasta la segunda neurona. Acá vemos el cordón posterior que les expliqué por dónde viajaba. Los axones de la primera, tracto espinotalámico viajan axones de la segunda neurona, ¿sí? Vamos acá a lo que es el rostro, ¿sí? Esa misma sensibilidad general que mencionamos, que venía del tronco y de las extremidades, tenemos una particularidad en el rostro. Dice neuronas aferentes que ingresan al tronco encefálico con el nervio del trigémino terminan homolateralmente en el núcleo sensitivo del trigémino. Entonces, si nosotros teníamos una información que iba a una primera neurona, iba a un ganglio espinal en la médula espinal. En el tronco, perdón, en el rostro, esa primera neurona va a ser un ganglio trigeminal.
¿sí? Un ganglio trigeminal. Ese ganglio que les mostré, ese ganglio que les mostré del ganglio de Gasser, esa es la primera neurona. Se van a unir las tres ramas y va a continuar como el nervio trigémino o quinto par craneal. Va a ingresar al tronco cefálico esa información a través del puente y va a hacer sinapsis en este núcleo que se llama núcleo, núcleo sensitivo del trigémino. El núcleo sensitivo del trigémino va a ser la segunda, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué pasa con la información una vez hecho sinapsis con la segunda neurona? Ese axón que sale de ella va a tener que cambiar de lado y ascender. Entonces, axones de neuronas de segundo orden decusan, ¿sí? Tenemos ganglio espinal, ganglio trigeminal recibió información del rostro. Ingresa al tronco cefálico, sinapsis con la segunda neurona en el núcleo sensitivo del trigémino. Los axones de esas neuronas que están ubicadas en el núcleo sensitivo del trigémino, esos axones de neuronas de segundo orden, van a decusar y van a ascender por el lemnisco trigeminal hacia el tálamo, ¿sí? Entonces, en el tálamo van a hacer sinapsis con neuronas de tercer orden. Entonces, en este mismo dibujo que les mostré hace rato, en la que les mostraba tacto fino y tacto grosero, propiocepción, dolor y temperatura que viajaban por caminos distintos, vamos a tener que en el rostro, tanto tacto fino, dolor, presión, temperatura, va a viajar por el nervio trigémino, ¿sí? Nosotros no vamos a diferenciar acá en los dos tipos porque no van a ir a caminos distintos. O sea que el tacto fino y la propiocepción no van a viajar por caminos distintos. Viaja por la rama mandibular la propiocepción para ubicar justamente la articulación de la mandíbula, ¿sí? La articulación temporomandibular, ATM. Esa articulación es lo único que va a tener de propiocepción, ¿sí? Y va a ir a un nivel dentro de la médula espinal. Entonces, toda la sensibilidad, tacto, dolor, presión, temperatura, tacto fino y propiocepción van a ingresar a la médula espinal, pero, perdón, van a ingresar al ganglio sensitivo, perdón, al ganglio del trigémino, que es el equivalente al ganglio sensitivo o ganglio espinal. El ganglio del trigémino, entonces, es el equivalente al ganglio sensitivo. Por lo tanto, aquí está la neurona de primer orden, o la primera neurona. El axón de esa primera neurona va a ingresar al tronco encefálico a través del nervio trigeminal, a través del quinto par craneal. Ingresa a la médula, perdón, me equivoqué de vuelta, ingresa al tronco encefálico y ahí hace sinapsis con su segunda, que está ubicado en el núcleo sensitivo del trigémino. Entonces, al hacer sinapsis con la segunda neurona, van a cambiar de lado. Siempre por ley van a cambiar de lado después de la segunda neurona. Y asciende al tálamo. Ese trayecto o vía desde su unión al núcleo sensitivo del trigémino hasta que llega al tálamo va a viajar por un tracto que se llama trigémino talámico o también se le conoce, nuestro libro le conoce como lemnisco trigeminal, ¿sí? Tracto trigémino talámico. Recordemos que el nombre siempre dice de dónde a dónde va. Si dice tracto trigémino talámico, va del trigémino al tálamo, ¿sí? También, como les dije y les repito, nuestro libro dice lemnisco trigeminal, ¿sí? Entonces, sinapsis con tercera neurona o neurona de tercer orden que está en el tálamo para todas las sensibilidades, tercera neurona en el tálamo, se proyectan a la corteza somatosensorial. Desde el tálamo va a ir a la corteza cerebral, ¿sí? Ya está. Tálamo, corteza cerebral. Ahora, ¿cómo esa información llega a la corteza cerebral? Llega dispersa, cada quien por su lado. No, señores. Hay un alto grado de segregación espacial. Se llama organización somatotópica, ¿sí? Toda la información se viaja y se agrupa en un territorio específico dentro de la corteza cerebral. Esa organización somatotópica que tiene que ver topics de puntos y somato de cuerpo, tiene puntos específicos del cuerpo dentro de la corteza, ¿sí? Entonces, toda esta información que nosotros vimos, que venía, ingresaba, ascendía por caminos distintos, llegó al tálamo y del tálamo llegó a la corteza. En este corte coronal que yo tengo de una corteza cerebral, entonces vemos acá
la fisura longitudinal medial, acá está el cuerpo calloso, este es el hemisferio de un lado, el hemisferio del otro lado. En este lugar, si se hace un corte de oreja a oreja, diríamos, y la agarra a la corteza somatosensorial que queda en el giro postcentral, vamos a encontrar algo que se llama homúnculo de Penfield, ¿sí? Homúnculo cortical u homúnculo de Penfield. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa y qué nos trae? Si yo voy a la corteza, acá tenemos un cerebro visto desde arriba y tenemos pintado en naranja lo que es la corteza motora y en celeste lo que es la corteza sensitiva. Entonces, si yo le hago un corte en el plano coronal, como dijimos, de oreja a oreja, y la agarro sobre la corteza somatosensorial en el giro postcentral, voy a encontrarme con este dibujito. No existe el dibujo, pero es una orientación para que nos ubiquemos, ¿sí? Entonces, esa información sensitiva que vino de la yema de los dedos, que vino del dedo gordo, que vino del tronco, que vino del labio, de donde fuese, va a ir a la corteza cerebral, en donde van a estar agrupados axones que van a percibir esa información y va a estar en relación al grado de sensibilidad que uno tenga. Entonces, ustedes como verán, ven acá en la línea media, la parte del pie, en el límite entre lo que es cara externa y cara medial, vemos el muslo y la pierna, el tronco que es chiquitito en comparación a la mano, al rostro, labio gigantesco, tenemos la lengua, faringe y laringe. Faringe y laringe tienen la proporción prácticamente del muslo y la pierna juntos y se dan cuenta que la laringe es un órgano chiquitito y el muslo y la pierna son estructuras gigantescas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? De que la representación cortical de la sensibilidad no está en relación al tamaño, está en relación a la cantidad de receptores que yo pueda tener, ¿sí? Entonces, yo puedo tener receptores en el muslo. Me pincho, voy a sentir, me va a doler, voy a percibir. En la espalda también, puedo percibir que me pinchan, ¿sí? Capaz no sienta la discriminación en dos puntos en la espalda. Siempre la evaluación se hace de la espalda, del tracto fino justamente con puntos muy cercanos. No voy a discriminar que son dos puntitos lo que me están hincando. Que sí lo voy a discriminar, por ejemplo, en el labio. Entonces yo tengo en el labio, en la laringe, yo trago un pescado, se me queda una espinita del pescado dentro. Por más que haya tragado un pan encima y pasó la espina, se queda la sensación molesta y la percepción como que continúa hincando y molestando esa espinita dentro, muy, muy, muy alta y mucho mayor, obviamente, comparado con otras partes del cuerpo. Ven el rostro, ven el labio está en tiene una representación enorme por la cantidad justamente de receptores que tiene. Cuando se besan con su chuli, te perciben, obviamente, ¿verdad? Lo mismo con la mano, con la yema de los dedos, tiene mucha sensibilidad la mano, por lo tanto su representación cortical es bien grande, ¿sí? Entonces, no importa el tamaño, sino la cantidad de receptores. Yo puedo tener un muslo y una pierna gigantesca, pero en mi representación en la corteza va a ser muy chiquitita en relación a la mano, a los labios, a la laringe, faringe, ¿sí? Es entonces la representación cortical en relación a la cantidad de receptores que tengo para percibir esas sensibilidades, ¿sí? Acá vemos un cerebro, un dibujo, en la que vemos el surco central, lo de Rolando, surco lateral, o de Silvio. Este surco central, por delante hay un giro precentral que es de la corteza motora y un giro postcentral que es de la corteza somatosensorial primaria, ¿sí? Que se mete mirando en la cara medial, que se mete un poquitito en la cara medial esas cortezas. Entonces acá vemos los miembros inferiores, tanto de la corteza motora como de la corteza sensitiva, ¿sí? Sí, ahí me Bien. pregunta María Paz, ¿podrías repetir el nombre que recibe el tracto espinotalámico en la parte superior? Dice. Una vez que ingresa al tronco encefálico, el, el tracto espinotalámico se le conoce también como lemnisco espinal. Nuestro libro habla de tracto espinotalámico, menciona tracto espinotalámico, pero cuando vamos desarrollando tronco encefálico, hay partes en las que menciona lemnisco espinal. Entonces usa indistintamente los dos nombres, ¿sí? Entonces tenemos que conocerle por los dos nombres. El lemnisco espinal es también lo mismo que tracto espinotalámico. Lemnisco
lemnisco es, perdón, espinal, ahí está escrito, ¿verdad? Lemnisco espinal sería. Eh, entonces nosotros vamos a tener cuatro lemniscos en total. Cuando desarrollemos tronco vamos a encontrar cuatro lemniscos. Hoy le estamos viendo al lemnisco trigeminal y al lemnisco medial. El lemnisco trigeminal o tracto trigémino talámico ya es uno. El lemnisco medial es el que le corresponde a la vía del tracto del cordón posterior, que es el lemnisco, perdón, lemnisco medial es lo que va. Primera neurona, ingresa al cordón posterior, información táctil y propiocepción consciente, ¿sí? Tacto fino y propiocepción consciente. Eso va a ir a la segunda neurona que va a estar en la médula oblongada y ahí va a cambiar de lado y va a ascender como lemnisco medial. Entonces el lemnisco medial va a llevar información tacto fino y propiocepción consciente. Y entonces ya tenemos lemnisco trigeminal, lemnisco medial, lemnisco espinal. Y nos va a quedar uno que es lateral, que es información auditiva. Eso es lo que nos va a quedar cuando desarrollemos troncos, ¿sí? O sea, son cuatro lemniscos de total que van a circular por el tronco encefálico. Acá Macarena pregunta, ¿la sensibilidad inconsciente también tiene la misma vía que la consciente de las tres neuronas? No, la inconsciente es la que se le conoce como la sensibilidad inconsciente. Es, por ejemplo, la información que va espinocerebelosa, que es la que va por los cordones laterales y van a ir al cerebelo y va a coordinar directamente los movimientos. Entonces, a eso se le conoce como inconsciente. Nuestro libro no habla no diferencia entre consciente e inconsciente, pero los libros que hacen funcional, que tienen parte de fisiología, siempre los separa en sensibilidad consciente e inconsciente. La inconsciente, como les digo, no va a la corteza directamente, va a otro nivel. Y en este caso, cuando estamos hablando de la propiocepción inconsciente particularmente, porque tenemos la propiocepción consciente y la inconsciente, cuando hablamos de propiocepción inconsciente es la que va a viajar al cerebelo y el cerebelo va a conectar, el cerebelo secundariamente a través del tálamo va a llegar a la corteza posteriormente, pero lo va a hacer más tarde. Su primera conexión de esa sensibilidad que viaja por la médula va a ir primero al cerebelo. Entonces el cerebelo no es cerebro, no es la parte del sistema nervioso central que va a coordinar la conciencia, por lo tanto va a coordinar solamente movimientos. Por eso se le conoce como inconsciente también a eso, ¿sí? No, ahora ya poner PPT. Si no hay más dudas, pasamos de vuelta si no hay más dudas, pasamos de vuelta a lo que estábamos. Vimos recién todo lo que era relación a sensibilidad general. Y entonces ahora nos queda desarrollar un poquito de vías motoras, que ya es más cortito, y también vamos a ver un poquitito sobre envolturas meningia, como les dije, que es pues, sobre el capítulo 5. Todo esto del tanto de la sensibilidad como la vía motora que vamos a ver ahora es todavía parte del uno y lo otro es del 5. Entonces, para hablar de la vía, todo lo que vimos hace rato de sensibilidad, por lo tanto, son vías de la sensibilidad general, son vías entonces Doctor, aferentes. Entonces, como estábamos viendo la vía sensitiva o aferente, ahora vamos a ver la vía motora o eferente. Si toda la información aferente o sensitiva que estábamos viendo, nosotros recibíamos tanto el medio interno como el externo y viajaba por vías ascendentes hasta el encéfalo, ahora va a ser del revés. Las vías motoras van a arrancar en el encéfalo y van a terminar en niveles inferiores, ya sea en el tronco o en la médula espinal. Vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? Neuronas motoras superiores, para entender cómo empieza todo, tiene un origen en la corteza cerebral y forman los tractos descendentes. A partir de ahí todo van a bajar, ¿sí? Y neuronas motoras inferiores, cuerpos tienen en la médula espinal y en el tronco encefálico, ¿sí? E inervan directamente un músculo esquelético. Entonces, estas neuronas motoras inferiores son las que van a ejecutar acciones. Entonces, la orden va a partir de una neurona motora superior, va a llegar a una motora inferior, neurona motora inferior, ya sea en la médula o en el tronco, y esta va a conectarse con un músculo, ya sea, si es en el tronco cefálico, va con el séptimo par, que es el facial para las mímicas de la cara. Si va al cervical y o sea, va a la cervical y va a una que tenga que ver con el plexo braquial, va a ir a la mano para que mueva los dedos, por ejemplo.
o va a ir a la región lumbar para que yo mueva el cuádriceps, para que yo contraiga el cuádriceps. O sea, van a ir directamente a un músculo esquelético, entonces esta es una unión neuromuscular, ¿sí? La que hace la segunda neurona. Estas motoneuronas se les conoce, como les dije ahora, motoneuronas. Las neuronas motoras también se les conoce como motoneuronas superiores e inferiores, ¿sí? La superior va a ser siempre en la corteza y la inferior va a estar o en la médula o en el tronco, ¿sí? Tractos descendentes. ¿Quiénes son los que descienden? Lo mismo que las ascendentes. Los nombres van a arrancar de dónde a dónde van. ¿Sí? Si yo digo córtico espinal, ¿de dónde a dónde iría? ¿Verdad? Se entiende, corteza y médula espinal. Entonces el tracto córtico espinal va a ir desde la corteza cerebral a una motora inferior que va a estar en la médula espinal. Entonces el tracto córtico espinal va a ser de la corteza a la médula espinal. Entonces ya tenemos liquidado acá una de ellas, que es la de la médula espinal. Nos queda la otra, que es la del tronco encefálico. Entonces esa vía se va a llamar córtico-nucleares bulbares. Los nombres de vuelta van a tener relación de dónde a dónde van. Córtico viene de nuevo de corteza y nucleares bulbares habla de los núcleos. Yo voy a tener núcleos motores. Dijimos que en el tronco encefálico van a estar los pares craneales, ¿sí? Los 12 pares craneales que tenemos, dos no entran al tronco, que son el uno y el 2. Se los considera, cuando desarrollemos eso vamos a ver, se le estudia aparte luego, parte prolongaciones del prosencéfalo, pero del 3 al 12 todos tienen sus núcleos en el tronco encefálico. Ya mencionamos anteriormente de que los núcleos, o sea, los pares craneales pueden ser sensitivos, motores, mixtos y algunos con componente simpático, perdón, parasimpático, que es componente autónomo. Entonces, vamos a tener núcleos sensitivos, motores, autónomos. Pero esos núcleos motores son los que nos interesan de esos pares craneales. Son los núcleos motores que están vulvares. Bulbo viene de bulbo raquídeo, ¿verdad? Que es una de las tres porciones del tronco en realidad, ¿verdad? Pero por una cuestión de nomenclatura se les denominó así, ¿sí? Entonces, córticos nucleares vulvares van a ir de la corteza a los núcleos del tronco encefálico. ¿Núcleos de quiénes? De neuronas, nervios craneales, las neuronas de los nervios craneales motores que vamos a tener en los pares craneales, ¿sí? Entonces, esas vías van a ser. Hay una vía más cortical que baja también. Estos son para englobar, ¿sí? Grandes nombres. Hay una corticopontina también. Vamos a ver enseguida eso. Entonces, estas fibras córtico-nucleares vulvares, que dijimos que van a los núcleos del tronco encefálico, núcleos motores del tronco encefálico, controlan la actividad de los núcleos motores de los nervios craneales. Y las fibras córtico-espinales controlan la actividad motora de las neuronas motoras de la médula espinal. Entonces, con esto ya no hay duda, ¿sí? Entonces vemos que en la corteza hay dos tipos de fibras que van a bajar, o sea, siempre van a ser descendentes. Vamos a mirar primero esta. Si le seguimos el curso, vemos que esta primera motoneurona o neurona motora superior va a descender, va a ser una decusación, vemos enseguida eso, va a llegar a la médula espinal en el asta anterior de la médula espinal, donde tenemos el asta anterior que dijimos que tiene funciones motoras. Por lo tanto, sinapsis con una segunda neurona o segunda motoneurona. Sinapsis, acá está dibujado la sinapsis, o por lo menos esquemáticamente, y de ahí emerge el axón de esta segunda neurona, sale por la raíz anterior, ingresa a un nervio raquídeo y hace sinapsis directamente con un músculo esquelético. Y esa unión se llama neuromuscular, que es la que va a permitir la contracción de ese músculo y va a permitir una acción para ejecutar, ¿verdad? Evidentemente. El otro, miramos acá, sale de la corteza cerebral, la otra vía descendente, córticos nucleares vulvares, va a descender y va a llegar al tronco encefálico, a uno de los tres niveles del tronco. Médula oblongada, puente o mesencéfalo. Y ahí va a salir por un par craneal y va a ir al cráneo, a la cabeza. Si es motora, tiene que ir a lugares donde le corresponde ejecutar esa acción, ¿sí? A ese nervio craneal.
Ese nervio craneal va a ir, por dar ejemplo, al séptimo para la mímica del rostro, para los gestos de la cara, ¿sí? Va a ir de los pares bajos, va a ir, por ejemplo, a la laringe para la deglución, para tragar, va a ir a la lengua para mover, para modular la fonación, para hacer la modulación de la voz. Va a ir o sea, a muchos lugares, va a ir a muchos lugares del rostro que tienen acción motora, ¿sí? Para la deglución, para la fonación, para la mímica, ¿verdad? Para algunos músculos que tienen que ver para tensar, para regular los sonidos, para algunos músculos para estirar el tímpano. O sea, hay muchos lugares en los que van a ejecutar acciones motoras los pares craneales, los nervios craneales, ¿sí? Entonces, esa es la vía córtico nucleares vulvares, ¿sí? Vamos a ver las principales. Decusación piramidal. Vamos a ver por qué la decusación. Vamos hago un paréntesis de vuelta acá. Toda la información motora va a cambiar de lado también, ¿sí? La decusación es una ley también acá. ¿Dónde va a ser? No hay una ley como en la sensitiva que tiene que ser después de la segunda neurona. En este caso van a cambiar y van a haber distintos lugares. La vía, vamos a hablar de dos vías principales, que son las piramidales y las extrapiramidales, ¿sí? Vamos a ver por qué se llaman así y la importancia de cada una de ellas, ¿sí? Vamos a desarrollar cada una de ellas, tengo entendido, no sé si en la siguiente clase o dentro de 15 días, pero vamos a hablar de cada una de las vías después, con tiempo, ¿sí? Ahora estamos haciendo, como les dije al principio, un pantallazo de esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama piramidal? Vamos a ver. Y el concepto de decusación. Toda información motora va a cambiar de lado. Como les dije cuando empezó la clase, la información motora que sale de la corteza cerebral derecha va a ejecutar acciones con el hemicuerpo izquierdo y viceversa. Acciones que salen, información motora que sale de la corteza cerebral izquierda va a ser para ejecutar acciones en el hemicuerpo derecho, ¿sí? Siempre va a ser cruzada la información motora. Vías piramidales, control de movimientos voluntarios y especializados. Va a haber una vía, esa vía córtico-espinal, esta vía córtico-espinal, acá le vemos, que sale de la corteza, cambia de lado y llega a la médula espinal. Esta es la vía córtico-espinal. Esta es la encargada de qué tipo de movimientos voluntarios especializados. Un movimiento voluntario especializado tiene relación a un movimiento eficaz y preciso, ¿sí? Que vamos a tener otras vías que van a garantizarnos esa eficacia y esa precisión, ¿sí? Pero el hecho de que yo decida escribir, como les dije en la pizarra, va a salir la información de la corteza cerebral y va a viajar a través de la médula espinal, va a llegar al brazo y va a ejecutar la acción de escribir. Gracias a la acción de la corteza cerebral, va a estar asociado otras acciones, pero la que decidió ejecutar la acción de escribir en la pizarra salió de la corteza cerebral, ¿sí? Va a haber algunos filtros, va a haber algunas ayuditas extra que van a realizar las extrapiramidales, pero la decisión, la planificación que yo hago, el proceso ejecutivo, por eso le llaman a las funciones cerebrales superiores, funciones ejecutivas. Yo planeo. ¿Qué hace un ejecutivo en una empresa? Planifica. Y al planificar después la ejecuta, ¿verdad? Lo mismo hace el cerebro, por eso le llaman funciones ejecutivas. El cerebro planifica las acciones y las ejecuta. Hay algunas planificaciones que son espontáneas, que yo decido hacer ahora, ejecutar una acción. Hay algunas que son aprendidas, como el hecho de manejar, por ejemplo, ¿verdad? Uno ya hace miles de acciones, no evalúa mucho. Embraga, pone en primera, aprieta el acelerador, va soltando el embrague, vuelve a embragar, quita el pie del acelerador, pone en segunda y así sucesivamente va. Quien maneja mecánico, un cambio mecánico sabrá de esto, ¿verdad? Entonces no hay mucho análisis en la cabeza una vez que la tengan aprendido, son movimientos que ya son repetitivos y aprendidos. Entonces lo que yo les quiero mostrar acá, más allá de eso, es que hay una vía córtico-espinal que es la vía piramidal. Esta vía piramidal desciende, esta vía córtico-espinal desciende, corona radiada, cápsula interna, llega, pasa por el mesencéfalo, pasa por el puente y en el bulbo raquídeo o médula oblongada cambia de lado y decusa. Al cambiar de lado, eso se llama decusación. En esta porción
de la médula oblongada. Acá vemos unos dibujitos en negro. Acá está algo que se llama una porción dentro de la médula espinal, en la cara anterior de la médula oblongada, perdón. Hay una protrusión, son como dos pancitas que se les conoce como pirámide. Entonces, todo el componente de la pirámide son axones del tracto córtico espinal, del tracto córtico espinal. Por lo tanto, como pasa por la pirámide, a esa vía la llaman vía piramidal, ¿sí? Si por ese simple hecho se lo conoce como vía piramidal. ¿Dónde decusa? En la porción más inferior de la pirámide. Uno cuando ve un tronco encefálico de frente, mira el bulbo raquídeo, va a ver la pancita de las pirámides. En la línea media, en la parte más inferior, se pierde el surco que hay en el medio de ellas, porque ahí está la decusación de la pirámide y se llama decusación piramidal, que son las fibras que van a cambiar de lado, ¿sí? Entonces, la mayoría de las fibras cambian de lado. Entonces, esta vía piramidal va a bajar, como les dije, corona radiada, cápsula interna, mesencéfalo, puente, pirámide del bulbo raquídeo o de la médula elongada en su porción más inferior decusación piramidal, y desciende por el lado contrario. Esta decusación la hace alrededor del 75 al 90% de las fibras del tracto córtico espinal, ¿sí? No son todas, pero sí la mayoría. ¿Qué pasa con ese 10 o 25% aproximadamente que no cambió de lado? Desciende por el mismo lado, pero desciende hasta un punto. Vamos a suponer que esa vía va a ir, el tracto córtico espinal anterior, vamos a mirar después. Esa vía va a ir a una región lumbar para que cambie de lado ahí y salga por la pierna, ¿sí? Esta vía que está perdón, en un rojito más claro, se dan cuenta que le sigue y no cambia de lado, ¿sí? Continúa recto para abajo y va a cambiar de lado y en el lugar donde va a emerger, a ese nivel cambia de lado, ¿sí? Entonces, ese 10 a 25% de las fibras córtico-espinales que no decusaron en la decusación piramidal, lo van a hacer al nivel o segmento de donde va a ejecutar la acción, donde va a hacer sinapsis con la motoneurona inferior. Va a ser a ese nivel o cerca de su nivel, pero va a cambiar de lado. Por lo tanto, el 100% de las fibras córtico-espinales van a cambiar de lado. La mayoría, 75-90%, decusación piramidal. El resto, 10 al 25% aproximadamente, lo va a hacer al nivel de donde va a emerger, pero va a cambiar de lado también. Entonces, no hay excepción a la regla. Todos cambian de lado, ¿sí? Entonces tenemos ya las vías piramidales que tienen el control motor. Ya vemos por qué se llama vía piramidal y ya vemos por qué se llama decusación piramidal también, ¿sí? Hay muchas otras vías que se los engloba con otro nombre, que no salen de la corteza, ¿sí? Pero van también de la médula espinal y son, vamos a decir, complementarias para la vía piramidal. Y a esas vías se los llaman vías extrapiramidales, ¿sí? Dice, tienen control en el movimiento, también el movimiento igual que la piramidal, pero más en relación al tono y postura, ¿sí? Volvemos al ejemplo del escribir en la pizarra. Si yo voy a ir a escribir en la pizarra y la orden de la corteza cerebral sale para que yo escriba con la mano, yo no muevo solamente el dedo y la mano para escribir. Yo tengo que tener un tono muscular, una postura para mantener un equilibrio y lograr coordinación, para eventualmente hacer bien mi tarea de ejecutar la acción de escribir en la pizarra. Entonces yo tengo que pararme, tengo que ponerme con las piernas abiertas, cerradas, lo que sea, a la altura del hombro, las piernas en la misma altura del hombro, mantener una posición en bipedestación, tener una postura adecuada, contraer probablemente algunos músculos paravertebrales para mantenerme en bipedestación, lograr que la cintura escapular esté de acuerdo, logre un tono importante para lograr una postura importante y la mano llegue a ejecutar la acción de escribir en la pizarra sobre una estructura que me permite ya tener esa postura, ¿sí? Entonces, hay una serie de movimientos que son probablemente involuntarios, que yo no evalué ponerme así. Yo me fui a la pizarra y escribí, pero ese equipo auxiliar que me mantuvo para que yo tenga un tono, una postura, no me desvanezca, no me caiga,
no esté en una posición viciosa y logre ejecutar la acción de manera correcta, todas esas acciones las ejecuta la vía extrapiramidal, que son en realidad varias vías. Se los conoce en su conjunto como extrapiramidales porque son extras a esta vía piramidal o córtico espinal. Las principales tenemos en núcleos vestibulares y reticulares, ¿sí? Esas son las principales. Y los núcleos basales. Vamos a ver vías que salen desde ella en la próxima clase probablemente, tengo entendido que es la próxima clase ya. Vamos a ver cada una de ellas por separado y qué acción ejecuta, ¿sí? No se vayan a asustar, no es demasiado, pero es importante que les vayamos conociendo. Entonces, estos núcleos vestibulares y reticulares. Vestibulares tiene que ver con el sistema vestibular. Recuerdan que el octavo par se llamaba vestíbulo coclear, que era con relación con el equilibrio y la audición. El coclear es audición y el vestibular es justamente equilibrio. Entonces yo tengo que, para mantener coordinación, tengo que trabajar también con equilibrio, y el equilibrio lo logra el sistema vestibular. Entonces van a haber núcleos del sistema vestibular. Voy a recibir información desde el sistema vestibular en el oído medio, en el oído, perdón, en el oído interno, que va a llegar al tronco cefálico, y desde esos núcleos vestibulares van a haber fibras que van a ser o ascendentes o descendentes y me van a garantizar justamente el equilibrio, van a trabajar con estructuras para que yo pueda coordinar movimientos. Y reticulares, hay una formación reticular que cuando hablemos de tronco encefálico, vamos a hablar de la formación reticular. La formación reticular no es una estructura única así dentro del tronco, son neuronas dispersas en red. Por eso de ahí viene el nombre reticular, viene de red. Son neuronas que están dispersas, una distinta de otra, pero tienen acciones importantísimas en muchos aspectos, en el control del ritmo circadiano, para saber cuándo es de día, cuándo es de noche, una serie de controles que tiene la red, y entre ellas también es el control del tono muscular. Las vías descendentes, las que van hacia la médula espinal, van a tener control sobre el tono muscular y postura para garantizar los movimientos correctos, ¿sí? Entonces los núcleos vestibulares y reticulares van a estar en el tronco y van a tener vías inferiores, vías descendentes que van a viajar a la médula espinal para ayudarnos en los movimientos eficaces que va a realizar la vía piramidal, ¿sí? Como les expliqué, el hecho de escribir en la pizarra, por ejemplo. Y los núcleos basales también tienen control sobre neuronas motoras del tronco encefálico y de la médula espinal, facilitando movimientos apropiados, como les dije hace rato, eficaces y precisos, e inhibiendo movimientos no deseados. Este tema de los núcleos basales también es tema de seminario, en grupo 4 creo que le toca el seminario sobre ganglios basales, y nos permite, ¿qué hacen los ganglios basales? Reciben información de la corteza cerebral, va a filtrar algunos movimientos, va a permitir el paso a través de una vía excitatoria, el paso de movimientos que son adecuados y correctos, y va a inhibir movimientos no deseados, que es una vía inhibitoria, o sea, una vía en la que va a frenar movimientos que yo no deseo hacer. Un ejemplo, claro, yo voy a agarrar un vaso de agua que está en la mesa y voy a llevar a la boca para beber el agua que está en ella. Son una cantidad de movimientos precisos. Yo tengo que medir la distancia, tengo que medir la fuerza, tengo que medir, como le dije, distancia y fuerza para poder agarrar correctamente el vaso. Si no mido bien, yo me paso de mambo, echo el vaso, derramo el agua. Si no mido bien, no llego a destino, cierro el puño antes y no logro agarrar ese vaso, ¿verdad? Entonces yo tengo que filtrar los movimientos indeseados para que yo tenga una medida correcta, un sostén correcto en los dedos. Si aprieto demasiado fuerte, rompo. Si aprieto demasiado débil, se me desliza el vaso y se rompe. Entonces yo tengo que tener una fuerza, un sostén, una precisión, medición correcta para que yo pueda ejecutar esa acción. Parece un simple hecho de agarrar un vaso y beber el agua, pero hay una cantidad de movimientos que yo tengo que estar filtrando y permitiendo otros para lograr que ese simple movimiento sea simple, ese simple movimiento sea fácil, ejecutable. Cosa que nosotros no evaluamos, cosa que nosotros no percibimos. ¿Quién se va a dar cuenta de eso? ¿Quién empiece a tener fallas en la misma?
Habrán visto pacientes con Parkinson, habrán visto pacientes con temblores no intencionales, que le cuesta el simple hecho de agarrar un vaso, una cuchara y llevar a la boca, les cuesta, no tiene. Entonces hay un trastorno en las vías inhibitorias en la que no me quita el movimiento que no puedo realizar, que debo impedir realizarlo. Y entonces ahí están filtrados todos los, no hay filtro y pasan todos los movimientos y viene el movimiento deseado con un movimiento no deseado y es brusco, es tosco mi movimiento, no puedo ni siquiera meter la cuchara a la boca. Parece simple el hecho de agarrar un vaso y llevar a la boca, una cuchara, llevar sopa a la boca, caldo a la boca. Sin embargo, es tan complejo si es que no funcionan bien estas vías. Entonces, eso es lo que hace la vía extrapiramidal. Nosotros capaz no analicemos. ¿Por qué? Porque no sale esa información de la corteza cerebral, por lo tanto no es consciente. Si es inferior, si esos núcleos están por debajo de la corteza, a eso se le considera movimientos inconscientes, porque nosotros los realizamos independientemente a que mi voluntad la decida. Yo no decido, hoy no voy a tener movimientos involuntarios, hoy no voy a frenar, no voy a inhibir los movimientos no deseados, por lo tanto voy a tener un temblor no intencional de base. No existe eso. Yo cuando ejecuto una acción, cuando mi cerebro programa o planifica una acción, la ejecuta y la ejecuta correctamente. ¿Gracias a quién? A las vías extrapiramidales. Nos damos cuenta que esto falla, nos damos cuenta que esto es importante cuando falla. ¿Sí? Entonces, la vía piramidal va a decidir las acciones de movimientos, como dice el nombre acá, voluntarios y especializados. Y la extrapiramidal le va a tener control del movimiento, tono y postura. Nos van a ayudar a que esa acción planificada yo ejecute correctamente. ¿Entienden? ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Entonces, acá vemos la vía. ¿Sí? ¿Podría repetir? Yo ¿Cómo? tengo una duda. ¿Podría repetir cuál es la diferencia Sí. entre la extrapiramidal y la que era reticular? Porque las dos ayudaban en el tono No, muscular, pero no. La piramidal es la que sale de la corteza y va a ir a niveles inferiores. ¿Sí? Va a ir a la médula espinal. Es el tracto córtico espinal. Esa es la vía piramidal. no, Las profe. ex, sí, no, las extrapiramidales, creo que esa era tu duda, ¿verdad? Sí, entre la Las extra y la reticular. extrapiramidales son un conjunto de fibras, son muchas vías. Vamos a tener una vía rubroespinal, vestíbulo espinal, retículo espinal, vamos a tener muchas vías. Los principales son los núcleos vestibulares y los núcleos reticulares, también los núcleos basales, que van a salir fibras desde ahí, desde estos núcleos, y van a ir a lugares inferiores, van a ir a la médula espinal como ayuda de la vía piramidal. Entonces, tanto a la vía a las vías vestibulares, vamos a tener una vía vestibular medial, una vía vestibular lateral, una vía reticular medial, o sea, vamos a tener varias vías reticulares, vestibulares, vamos a tener rubras, vamos a tener muchas vías que van a salir del núcleo basal, van a salir del núcleo del tronco, que van a ir a niveles inferiores y se van a llamar vías extrapiramidales en su conjunto. O sea, tanto las vestibulares como las reticulares van a tener control importante. Algunas, vamos a verle, cuando desarrollemos tanto vestibulares como reticulares, vamos a ver que algunas van a ser, por ejemplo, inhibitorias para los músculos eh, paravertebrales, el otro va a ser estimulante. Uno va a ser para contraer más, el otro para relajarle más. Van a trabajar en antagonismo estas vías. Vamos a desarrollar mejor después, pero ambas tienen que ver con el tono y postura. Una capaz le frene y otra capaz acelera, ¿sí? Van a trabajar en conjunto. Vamos a ver eso después de manera detallada. Lo que sí quiero que entiendan que tanto las reticulares como las vestibulares van a tener relación, con, como les digo, con ayuda complementaria a la vía piramidal, ¿sí? Van a ser complementarias. Sus acciones específicas, en la próxima clase vamos a desarrollar cada una de ellas, ¿sí? Vamos a hacer capaz un esquema y vamos a poner acá, este estimula esto, este frena lo otro, vamos a hacer un esquema capaz para poder interpretar mejor cada una de las acciones. Nosotros acá de manera general estamos esbozando que estos núcleos reticulares vestibulares, los basales, algunos núcleos que salen como el núcleo rojo que sale desde el encéfalo, van a ir a vías inferiores, van a ayudarnos con algunos movimientos que queremos hacer para ayudarle a la vía piramidal. Por eso se llaman en su conjunto a todos esos vías extrapiramidales. No sé si aclaré tu duda ahí, señorita. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, eso es nada más. Piramidales hay una sola que es la corticoespinal.
algunas que van a bajar tanto por un cordón o por el otro, si es que decusó o no decusó, y la extrapiramidal. Acá vamos a mirar un dibujo. Como les mostré hace rato, en esta hemisección se pintó los que son sensitivos, y en esta hemisección medular está pintado los que son motores. Acá vemos en naranjado, este es el cordón lateral. Vemos en naranjado el tracto córtico espinal lateral. Aquí están descendiendo las fibras que nació en la corteza de este lado, ¿sí? Cambió de lado en la decusación piramidal, y cuando desciende por la médula espinal, desciende por este tracto que se llama tracto córtico espinal lateral, ¿sí? Lateral porque está en el cordón lateral. Recordemos que hay un cordón posterior que es desde la mitad hasta la raíz posterior. De raíz posterior a raíz anterior se llama cordón lateral este espacio. De raíz anterior a la línea media anterior, este espacio se llama cordón anterior. Y acá vemos pintados como les dije, los colores pintados son correspondientes a las vías descendentes. Vamos a ver cada una de ellas, probablemente en la próxima clase. Entonces, lo que vemos acá en anaranjado son las vías del tracto córtico espinal lateral, las que decusaron, ese 75-90% que decusó en la decusación piramidal. Y aquí en el cordón anterior le tengo al otro tracto córtico espinal anterior o ventral, que son las que todavía no descendieron. Son las que están viniendo de este lado de la corteza, del mismo lado. Están descendiendo. No decusó en la decusación piramidal. Viene descendiendo, pero antes de salir en el lugar de su emergencia, va a cambiar de lado y va a hacer sinapsis con una neurona, o la segunda neurona motora, o segunda motoneurona, o motoneurona inferior, como quieran llamarlo. Va a hacer sinapsis, y el axón de esa segunda neurona es la que va a emerger por la raíz ventral o anterior y va a ir directamente a un músculo esquelético en esa unión neuromuscular, ¿sí? Y tenemos que complementar también a la vía motora, le tenemos al cerebelo. El cerebelo también tiene una función importante, similar a las que hacen las vías extrapiramidales. Dice que es esencial para el movimiento adecuado, coordinado y preciso. Va a ayudarle el cerebelo va a tener aferencias y va a tener eferencias. Va a recibir información de afuera y va a tener que emitir también información hacia afuera. O sea, de afuera hacia adentro va a llegar aferencia y de adentro para afuera va a salir su eferencia, ¿sí? Eso es más que, el concepto está más que aclarado, supongo, ¿sí? Entonces vamos a permitir un movimiento adecuado, coordinado y preciso. Lo de la marcha, como les expliqué, hay una ayuda del cerebelo también en esa marcha adecuada y correcta, ¿sí? Más de uno se habrá emborrachado, habrá tomado un poco de alcohol, sea el tipo de vida que fuese, y habrá tenido una marcha incoordinada, habrá tambaleado más de una vez, y eso justamente es lo que el cerebelo ese tipo de marcha es la que se ve cuando un cerebelo está afectado, ¿sí? O sea, pueden tener un paciente con una lesión, vamos a poner isquémica del cerebelo, y va a tener una marcha táxica, y la marcha táxica es la marcha del borracho. Es para simplemente complementar, no necesariamente. O sea, el borracho tiene otras cuestiones, es simplemente para graficar de que ese tipo de marcha es similar a un síndrome cerebeloso, simplemente para eso. Les quiero comentar esto, ¿verdad? Para que se ubiquen cómo no coordina el cerebelo si es que no está funcionando, ¿sí? Aferencia recibe desde dónde? De la médula espinal y de la corteza cerebral. Por lo tanto, el cerebelo va a recibir información desde la médula espinal y desde la corteza cerebral. La corteza cerebral va a venir información para que él ejecute acciones coordinadas. Vamos a mirar después cómo funciona esto. Y si recibe información de la médula espinal, acá abro paréntesis, y una compañera me preguntó si había una información que era consciente de la propia excepción de la ubicación espacial del cuerpo, donde yo mismo me percibo en el espacio como estoy. Hay una percepción que es consciente y viaja por esas tres vías, esa secuencia de tres neuronas que mencionamos. La información inconsciente va a ir al cerebelo. Lo que se le conoce como propiocepción inconsciente es la que va a ir al cerebelo. Entonces, esa aferencia, esa información que hay en un ganglio de Golgi, en un aparato de Golgi, en un uso neuromuscular que va a decirnos qué tan grado de contracción existe, y va a viajar por un tracto espinocerebeloso, va a ir al cerebelo, y esa es información inconsciente, esa es la propiocepción inconsciente, porque el cerebelo ya va a coordinar
Al final de cuentas, ¿quién va a ejecutar? El cerebro va a ejecutar. Entonces esa información va a llegar a la corteza cerebral. Porque vamos a ver de que hay eferencias del cerebelo que va hacia el tálamo y de ahí a la corteza contralateral. O sea que la información que llega al cerebelo va a llegar igual a la corteza, pero va a llegar en un segundo tiempo y va a filtrar movimientos, va a garantizar movimientos adecuados y coordinados, ya en una coordinación también, aún valga la redundancia, con el cerebro, con la corteza cerebral motora para ejecutar esa acción. Vamos a mirar cómo funciona eso enseguida. Cerebelo es todo un tema para una clase aparte también, más adelante, ¿sí? Entonces, tenemos aferencia. Información de dónde viene desde la médula y la corteza cerebral. Eferencia, ¿a dónde va esa información? Al tálamo y de ahí a la corteza contralateral, al cerebro del lado contrario. Cerebelo coordina movimientos homolaterales del cuerpo. Nosotros dijimos de que el cerebro, la corteza espinal, perdón, la corteza motora, la información que sale de la cabeza, de la corteza cerebral del lado derecho, va a gobernar acciones y funciones del lado izquierdo del cuerpo. Y viceversa. Cerebro izquierdo, acciones y funciones del lado derecho del cuerpo. Siempre va a ser cruzado. La coordinación de movimientos que garantiza el cerebelo es una coordinación de movimientos en el mismo lado del cuerpo de la información donde recibe. ¿Por qué ocurre eso? Vamos a mirar acá las conexiones del cerebelo, ¿sí? Acá tenemos un corte coronal de una parte del encéfalo, esto es el cerebelo, esto es el tronco encefálico y más abajo la médula espinal, ¿sí? Estamos mirando de frente, por lo tanto, el cerebelo va a estar atrás, ¿sí? Eh, Recuerden que pues, le dije en la clase anterior de que para que yo vea un cerebelo tengo que quitarle el tronco encefálico de enfrente para que yo le vea todo. Ellos están íntimamente adheridos. ¿Estamos? Entonces, yo le estoy mirando a este encéfalo de frente ahora. Por lo tanto, esto sería una imagen en espejo y esto sería el lado izquierdo y esto sería el lado derecho, ¿verdad? Este lado izquierdo del cerebelo va a recibir aferencias. ¿De dónde recibía aferencias del cerebelo? Dijimos, desde la médula espinal que vemos acá en rojo, llega al cerebelo y desde la corteza cerebral, lo que vemos acá en celeste, sale de la corteza, llega a un núcleo del puente e ingresa al cerebelo. Acá, ustedes recuerdan que yo les dije que había vías descendentes desde la corteza. Había una vía córtico-espinal, ¿verdad? Que iba de la corteza a la médula espinal, y la vía piramidal. Que había una vía que iba de la corteza a los núcleos del tronco encefálico, se llamaba córtico-nucleares vulvares. Y esta es una tercera vía que desciende, esta información que viene de la corteza y va a ir al cerebelo, pero previamente llega al puente y se llama vía córtico-pontina. ¿Sí? Esta es una de las terceras vías descendentes que tenemos que conocer. De la corteza al puente es una vía córtico-pontina. Entonces, esta información que va a ir al cerebelo va a ir al puente, núcleos del puente y de ahí al cerebelo. ¿Sí? Entonces, la aferencia del cerebro, información que recibe el cerebro de afuera para adentro, va a venir de la corteza a través de una vía córtico-pontina hasta un núcleo del puente, de ahí en la corteza y desde la médula espinal, tracto espino-cerebeloso, a la corteza cerebral, cerebelosa, perdón. Entonces, la información que llegó a este cerebelo va a tener su eferencia, va a salir de ella a través de una vía que le tiene al tálamo como una estación de relevo también, ¿sí? Y de ahí a la corteza cerebral. Entonces, su eferencia de este cerebelo va a ir a la corteza contralateral, ¿sí? Entonces, la información que va a procesar el cerebelo y va a garantizar, le va a enviar esa información de coordinación que él estuvo planificando la coordinación, le va a enviar al cerebelo a través del cerebelo, al tálamo y hasta la corteza, al lado contrario de la corteza del cerebelo. Por lo tanto, las fibras córtico-espinales o la vía piramidal que va a salir desde esta corteza ya va a tener movimiento coordinado garantizado por el cerebelo. Entonces, la fibra coordinada que sale de aquí va a cambiar de lado para ejecutar en la acción del otro lado. Entonces, la acción de la vía piramidal ejecutó acción en su lado contralateral, ejecutó su acción de este lado. Por ese motivo se dice de que el cerebelo coordina el lado homolateral del mismo lado, sería eso, de la acción que coordina. ¿Por qué? Porque el cerebelo no sale una fibra
por un nervio espinal y ejecuta la acción de coordinación. El cerebelo interfiere en la coordinación que hace la vía piramidal. Por lo tanto, esa interferencia es al lado contrario de la corteza. Y esta corteza va a volver a cambiar de lado para ejecutar la acción de ese lado del cerebelo que coordinó. No sé si me explico. Entonces, eso garantiza que el cerebelo coordina movimientos homolaterales del cuerpo. Coordina, no ejecuta, coordina. ¿Estamos? Y por último, las envolturas meninges, ¿sí? Ya nos queda poquito. Ustedes ya conocen, ya vieron dentro de las generalidades un poquitito de las envolturas. Vamos a hacer más que nada un repaso con esto, ¿sí? Son poquitas diapositivas ya. El sistema nervioso central está sostenido por envolturas óseas y membranosas, ¿sí? Sabemos que el encéfalo está dentro de la cavidad craneal y la médula espinal dentro del conducto vertebral, ¿sí? Ese es el sostén óseo que le garantiza o protege al encéfalo y la médula espinal, o sea, todo el neuroeje a todo el sistema nervioso central. Y hay también unas membranas que la envuelven. Entonces, esas membranas son las que vamos a estudiar ahora. Envolturas membranosas, meninges, son las meninges, consta de 3 capas que ya las conocen. Dura madre la más externa, aracnoides la intermedia y la pía madre la más interna, ¿sí? Entonces acá vemos un dibujo esquemático, una sección en el plano coronal y una ampliación, vamos a decirle, tridimensional, en la que vemos el hueso, acá, el hueso en sus porciones también separado, que está vascularizado. Vemos el encéfalo por dentro y vamos a ver que la pía madre, dijimos que le sigue en todos sus contornos al cerebro en sus giros y circunvoluciones, por lo tanto entran estos surcos, la pía madre le sigue íntimamente al cerebro. Dijimos que era microscópicamente visible, o sea que a simple vista no la vamos a percibir. La segunda capa es la aracnoides, esta capa que tiene acá, que es como un tapizado, una alfombra o un papel film que le tiras encima, va a estar laxamente adherido al encéfalo, pero no va a estar íntimamente como lo está la pía madre. Por lo tanto, es un tejido laxo. Emite unas vellosidades como una tela de araña. Ahí ven, entre la aracnoides y la pía, ven unas prolongaciones, como les dije, que emulan a la tela la araña, de ahí viene el nombre de aracnoides, ¿sí? Porque es como que está emulando la tela de araña, ¿sí? Entonces la aracnoides emite esas prolongaciones, esas microvellosidades y genera un espacio. Ese espacio se llama subaracnoideo, quiere decir que está debajo del aracnoide. Entonces acá vemos en todo este recorrido el espacio subaracnoideo, ¿sí? Queda debajo de la membrana aracnoidea y por encima entonces de la pía madre. Ese es el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo es un espacio real, es un espacio bien delimitado, en la cual circula, dijimos, vaso sanguíneo. Acá vemos en rojo unas arterias y vemos en azul, en este caso, un corte, una sección total, vemos lateral de venitas. Entonces tenemos arterias y venas circulando en el espacio, o perdón, discurriendo por el espacio subaracnoideo, en el cual también circula líquido cefalorraquídeo, el LCR, ¿sí? Vamos a tener que el LCR circula una vez que se produjo dentro de las cavidades ventriculares. Dijimos en aquella clase anterior de que tenía un circuito en la que salía por agujeros de Luschke y Magendie, iba al espacio subaracnoideo y posteriormente drenaba al seno sagital superior. Acá vemos prolongaciones de estas vellosidades, se llaman vellosidades aracnoideas, ¿sí? O granulaciones aracnoideas, que le devuelven al seno venoso la sangre o el plasma de la sangre tomada prestada aquí, ¿sí? Entonces acá tenemos circulación de LCR en el espacio subaracnoideo y discurren por ella vasos sanguíneos, arterias y venas. Y la última capa es la dura madre, ¿sí? Entre la dura madre y la aracnoides también hay un espacio que es virtual, están adheridas entre sí pero no fusionadas. Y ese espacio se llama subdural. El espacio que queda, tenemos entonces dos espacios entre las envolturas meningias. Una subdural que queda por debajo de la dura madre con la aracnoides y un espacio subaracnoideo que queda por debajo de la aracnoides y por encima de la pía. Pero este espacio es virtual. De repente sangra un vaso que irriga la dura madre
Acá tenemos un vaso dural. De repente en un traumatismo y una fractura del hueso lesiona esta arteria y se forma un espacio, un hematoma subdural. O sea, ese espacio que es virtual puede llegar a convertirse en un espacio ocupado por sangre o por lo que fuese y puede generar, obviamente, inconvenientes de presión, un aumento de la presión intracraneal. Entonces, esta dura madre que le vemos acá, se dice que la dura madre tiene dos capas que están íntimamente fusionadas. O sea, si yo toco cuando pasemos por la morgue, esperemos que pronto, y toquemos la dura madre, vamos a tocar un único tejido fibroso, duro. Ahí viene el nombre de la dura madre, ¿verdad? Es un tejido duro, fibroso, acartonado hasta si quieren, ¿sí? Duro. Pero sentimos una única capa. Pero en su estructura son en realidad dos capas que están íntimamente fusionadas. ¿Y qué pasa con esas capas para que formen un seno venoso? Yo voy a formar un seno venoso, que es justamente el espacio dejado, una hendidura que deja la separación de estas dos capas. Entonces, yo le voy a seguir a esta capa, le voy a seguir a esta capa que ven acá, y va a hacer un repliegue y se va a meter en la línea media, en el surco longitudinal medio, ¿sí? Y lo mismo pasa del otro lado. Entonces, se une acá y se forma la hoz del cerebro, que queda en el medio de los dos hemisferios cerebrales y tiene como límite, ya habíamos dicho anteriormente, el cuerpo calloso. Y esta capa superior, diríamos, no entra en este pliegue, se continúa para arriba y se une con la capa superior del otro lado. Entonces, esta hendidura, este espacio que deja, es el espacio que ocupa un seno venoso de la dura madre, ¿sí? El seno venoso de la dura madre son conductos que están intercomunicados todos y permite el drenaje venoso. Nosotros tenemos venitas corticales chiquititas que vienen del cerebro, pero que utilizan un seno venoso de la dura madre para su drenaje después a una vena yugular, de ahí a una vena cava y de ahí al corazón. O sea que el drenaje venoso del cerebro, en algún momento la sangre venosa va a tener que pasar por un seno. Sagital superior acá, sagital inferior ven ahí. Entonces, ya le estuve hablando prácticamente de todos los casos, de todas las envolturas, pero vamos a volver a hablar de cada una de ellas. Dura madre es una membrana fibrosa y fuerte, ya les comenté esto, adherida firmemente en algunas zonas y en otras separadas por un estrecho espacio extradural. Están ellos, la dura madre, en este que es la bóveda craneal, la parte de la cúpula del cráneo, diríamos, la bóveda craneal. Ellos tienen un espacio extradural. Están adheridos al hueso, pero no están fusionados. Vuelvo a insistir con esa terminología. Adheridos entre sí, pero no fusionados. O sea, hay un espacio virtual eventualmente. Y como les dije, con una fractura de hueso en un trauma, puede lesionar uno de estos vasos, ya sea arterial o venoso, y formar un coágulo dentro de ese espacio extradural o epidural, por arriba de la dura madre, ¿sí? Y se forma un hematoma epidural. Pero ese espacio no existe, pero puede llenarse, puede rellenarse, ¿sí? Pero en la base del cráneo dice que está firmemente adherida en alguna zona. En la base del cráneo, en donde se apoya en las fosas cerebrales. Tenemos una fosa cerebral anterior, una fosa cerebral media, una fosa cerebral posterior que se va a desarrollar justamente en anatomía se desarrolla eso, esas fosas y esos agujeros están firmemente adheridos. Se dice que incluso como el hueso tiene una envoltura que le envuelve, que es el periósteo, y el cerebro tiene la dura madre que le envuelve, en la base del cráneo se dice que el periósteo puede estar incluso fusionado a la dura madre, en la base del cráneo. No así en la calota, la calota craneana, en la que están separadas y hay un espacio extradural. Dice que en la línea media hay una lámina vertical que se llama la hoz del cerebro y hay una lámina horizontal que es el tentorio o tienda del cerebelo, borde libre que rodea el mesencerio. Tiene un borde libre. Primeramente vemos acá un corte en U de la dura madre y se desplazó para arriba. Se ve el tejido dural, que es un tejido duro, como les digo, y la aracnoide es un tejido laxo, que es eso que está brillando acá, cubriendo, como le digo, un papel film que le tira encima, es la aracnoide, y la pía que es microscópica, ¿verdad? Y acá vemos en un dibujo esquemático de un corte en el plano sagital de un cráneo, vemos la hoz del cerebro. Este es el repliegue de una madre que se metió en la línea media y le respeta al cuerpo calloso como límite
para que separe incompletamente un hemisferio cerebral de otro. Tengo un hemisferio de un lado acá al derecho, de otro lado al izquierdo, y está separado por esta hoz del cerebro, ¿sí? Tiene la forma de una herramienta de nombre hoz, y de ahí viene el nombre de la hoz cerebral, ¿sí? Y vemos que allá se continúa con la tienda del cerebelo. Vamos a mirar en un corte axial ahora, hacemos una rebanada, miramos de arriba a abajo y vemos que esta es la tienda del cerebelo. Está separando, acá se seccionó, se quitó la tienda del cerebelo, tentorio o tienda del cerebelo, se quitó y vemos la fosa posterior. Allá estaría el cerebelo si es que estuviese ahí, ¿verdad? Estaría el cerebelo en esa fosa. Y tenemos entonces el tentorio. Tentorio o tienda del cerebelo tiene forma de tienda de campaña, por eso le llaman así, ¿sí? La tienda de campaña, la casita de los indios anteriormente. Sí, y alguna, esos campings ahora vienen tipo iglú, ¿verdad? Pero antes tenían forma de tienda de campaña también, ¿sí? Entonces esa es la tienda o tentorio del cerebelo y tiene un borde libre, este borde que ven acá, que le rodea al mesencéfalo. Tiene un borde libre que le rodea al mesencéfalo. Entonces, en la tienda del cerebelo tenemos acá, su límite estaría en este nivel. Acá está, como les dije, seccionado, retirado. Y vamos a ver. Aracnoides es una membrana blanda translúcida que envuelve laxamente el encéfalo, ya les comenté esto, separada de la dura madre por un espacio que se llama subdural. Y la pía es una membrana muy vascularizada, microscópicamente delgada y delicada, íntimamente a la superficie del encéfalo. Ahí dijimos, al decir íntimamente es que le siguen todos sus contornos, ¿sí? Y el espacio subaranoideo es un espacio que atravesado por arterias y venas también circula el cerebro. Ya vimos ese espacio también subaranoideo, tiene una profundidad variable. Y esa profundidad variable es la que nos permite la presencia de cisternas, ¿sí? ¿Qué es la cisterna? Es una profundidad mayor nada más del espacio subaranoideo, ¿sí? Entonces yo voy a tener espacios en los que el cerebro va a haber mucho espacio separado entre la aracnoide y la pía madre, por lo tanto, mucho contenido de líquido cefalorraquídeo. Acá vamos a mirar entonces la pía en celeste, la aracnoides en lila, el espacio subaracnoideo entre ellos, ¿sí? Y sus vellosidades es lo que le da el nombre de la aracnoide, ¿sí? Entonces, dura madre con dos capas en colores distintos, que vemos estas capas que están en gris y marrón, son capas de la dura madre, ¿sí? Entonces la gris se une y pasa al lado contrario, y la marrón es la que hace un repliegue hacia el medio, se une a la línea en medio y forman la hoz en el medio, ¿sí? Separando incompletamente el hemisferio de un lado y del otro, ¿sí? Y este es el seno venoso. Entonces, el LCR que circula en el espacio subaranoideo, hay lugares como esta parte, en la porción media del cerebelo, en la parte posterior del mesencéfalo, en la parte anterior del tronco cefálico, por arriba de la silla turca, son espacios, se dan cuenta, esto que ven, este es un corte, es una resonancia magnética en tiempo 1, en la que vemos tejido cerebral en gris y vemos agua en negro. Todo esto que vemos acá, o líquido cefalorraquídeo, estamos viendo líquido, es negro, lo que vemos en negro es líquido cefalorraquídeo, ¿sí? El aire también se ve en negro, ¿sí? Dentro de la boca se ve en negro. Este es un seno, el seno senoidal, es aire también. Y esto es agua. En la resonancia se ve, en la tomografía se ven tonos distintos, en la resonancia se ve el mismo tono, en tiempo 1, en tiempo 2 se ve blanco, el agua, o sea, la resonancia tiene otras estructuras. Pero lo que yo les quiero explicar acá es básicamente de que este espacio se llama cisterna magna, este espacio cisterna premesencefálica, cisterna ambient. Yo no quiero saber los nombres de la cisterna ahora, pero quiero que entiendan el concepto de cisterna. Si acá hay un surco y cisura en la que se mete la pía madre en el fondo y la aracnoide está tapizando laxamente, va a haber un espacio subaracnoideo acá. Entonces vemos en negrito el líquido que circula. Pero hay lugares en los que no le siguen todos sus contornos a la aracnoide. Hay un espacio grande que permite la acumulación del líquido cefalorraquídeo en esos lugares y entonces una profundidad mayor del espacio entre la aracnoides y la pía madre que me garantiza entonces la presencia de esta cisterna. Entonces una cisterna es una profundidad mayor del espacio subaracnoideo nada más. Siempre va a estar ocupada por líquido cefalorraquídeo. Y por último, senos venosos de la dura madre. Los senos venosos son repliegues de la dura madre, ¿sí? Son dos capas íntimamente adheridas, dijimos, de la dura madre, que se separan para englobar espacios llenos de sangre. Esto ya les mostré con ese dibujito, ¿sí? En la que la dura madre es una capa, otra capa, se separan y forman un espacio lleno de sangre, ¿sí? Dice englobar espacios llenos de sangre.
situado en los bordes de la inserción de la hoz, en el tentorio y también en el suelo de la cavidad craneal. Dice que sus conductos están interconectados, fluye sangre venosa del encéfalo a la vena yugular. Entonces, esos senos venosos van a estar a lo largo de la inserción de la hoz, a lo largo de la inserción del tentorio con el hueso, ¿sí? Y en la base del cráneo, que hay un seno que se llama, este seno se llama cavernoso, hay unos senos petrosos por acá, más chiquititos, este es el seno transverso, y estos son los senos sagitales superiores, o sea, el seno sagital superior y el seno sagital inferior. En la unión de la hoz del cerebro con el tentorio, acá ven, esta lámina es la que se continúa en este corte para arriba, que forma la hoz. Entonces la hoz se separa a este nivel y se forma una lámina acá, que es el tentorio, y otra lámina allá que sigue siendo la otra ala del tentorio. En esa unión entre la hoz y el tentorio se forma esto que está aquí, que se llama seno recto. ¿Sí? Drenaje venoso de estructuras profundas del encéfalo van a llegar al seno recto, van a llegar a la confluencia de los senos, este espacio grande que está acá, y ahí va a ir seno transverso, seno sigmoideo, agujero yugular, y ahí va a salir del cráneo por el agujero yugular, se va a continuar con la vena yugular interna, va a llegar al final de cuentas al corazón. Acá vemos el trayecto de los senos, este es de la cara lateral, va a drenar después en la yugular, y esta es la cara medial, que van a llegar a la confluencia de los senos, que esto es lo mismo que acá. Y desde ahí se va a hacer lateral a través del seno transverso, y seno sigmoideo, agujero yugular, y va a drenar, ¿sí? Quiero que miren un poquito, lean un poquito y van a notar, van a entender bien. Vamos a entender mejor aún cuando toquemos piezas cadavéricas, ¿sí? No es complejo, parece mucho, pero no lo es. Entonces, insistirle con la lectura de mi parte hoy es todo. A quienes prestaron atención, muchas gracias, ¿sí?